Imagina por un instante que cada palabra que pronuncias no fuera un simple sonido, sino una vibración capaz de transformar tu vida. Ahora piensa, ¿qué ocurriría si existiera una frase tan poderosa que pudiera abrir la puerta de tus más profundos anhelos? Hoy vas a conocer esa llave. Una frase que ha viajado a través de los siglos, custodiada por sabios y místicos, y que, cuando la pronuncias con verdadera conciencia, despierta tu poder creador. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás aquí puede cambiar para siempre tu manera de existir. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha intuido que las palabras no son simples sonidos que flotan en el aire. No son meros signos para comunicar pensamientos cotidianos, como si fueran solo instrumentos del lenguaje. Detrás de cada palabra pronunciada existe un poder profundo, invisible, pero real. El poder de dar forma a la energía y de modelar la realidad en la que vivimos. Cuando observamos las antiguas civilizaciones, descubrimos que todas, de una u otra manera, atribuían a la palabra un carácter sagrado. Para los sumerios, una de las culturas más antiguas de la humanidad, existía el concepto del Me, decretos divinos que no eran simples órdenes, sino vibraciones capaces de organizar el caos y establecer el orden del universo. No se trataba de leyes escritas en piedra, sino de frecuencias expresadas en palabras que daban forma a todo lo que existía. En Egipto, la palabra era considerada magia pura. El dios Tot, señor de la escritura y la sabiduría, no era recordado por su fuerza física, sino por su verbo creador. Hablar, en aquella tierra bañada por el Nilo, no era un acto banal, era un acto divino. Cada palabra pronunciada podía invocar fuerzas invisibles y moldear la energía que sostenía el cosmos. Para ellos, hablar era crear. La tradición hebrea también conservó este misterio en la profundidad de su lenguaje. El dabar, la palabra, no era un símbolo ni una metáfora, era acción, era fuerza creadora. Cuando en los textos sagrados se dice, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, no se está relatando un mito poético, sino un principio universal. Lo pronunciado desde un estado de autoridad espiritual se manifestaba sin excepción. En la antigua Grecia, Pitágoras enseñaba que el universo no era un conjunto caótico de elementos sueltos, sino un entramado de vibraciones matemáticas. Según él, tanto los números como las palabras sagradas podían afinar la vida de un ser humano de la misma manera en que se afina un instrumento musical. Esa armonía vibratoria se lograba a través del sonido, la voz y la intención. Todas estas tradiciones, dispersas en tiempo y espacio, comparten un mismo hilo conductor: la certeza de que el lenguaje humano no es un invento aislado, sino un reflejo del lenguaje primordial del universo, un lenguaje vibracional que responde, que escucha y que actúa. Esto significa que cada palabra que pronunciamos es una semilla que plantamos en el campo de la realidad. Algunas germinan de inmediato, otras tardan tiempo en florecer, y otras mueren porque el terreno interior no estaba preparado para recibirlas. Nuestras palabras son decretos que, conscientes o no, estamos lanzando constantemente al tejido de la existencia. Y aquí está lo esencial: el verdadero poder de la palabra no reside únicamente en el sonido que emite nuestra boca, sino en la energía, la conciencia y la intención que la sostienen. Una frase dicha con apatía apenas genera un eco débil en el universo, pero una palabra pronunciada desde un corazón alineado con su verdad resuena como un trueno que atraviesa dimensiones. Por eso, los sabios del pasado custodiaban este conocimiento como un tesoro. Sabían que no era algo que se debía entregar a cualquiera, porque en manos inmaduras podía convertirse en ruido o incluso en destrucción. El poder de la palabra es un arma sagrada, y como toda fuerza sagrada, requiere responsabilidad, conciencia y pureza de intención. Lo que descubrirás más adelante en este viaje es que existe una frase capaz de condensar todo este poder ancestral, una frase que no solo comunica, sino que crea, una frase que, cuando la pronuncias con la vibración correcta, se convierte en la llave maestra hacia el cambio profundo que tu alma anhela. Hasta ahora vimos cómo las culturas antiguas consideraban la palabra un instrumento creador. Ahora es momento de profundizar en el lenguaje sagrado que subyace detrás de todo, porque no hablamos solo de palabras humanas, hablamos del lenguaje mismo del universo. En la visión pitagórica, el cosmos entero es vibración. Todo lo que existe, desde la danza de las estrellas hasta el latido de tu corazón, está sostenido por una frecuencia que vibra y resuena en perfecta coherencia. Nada es casualidad,
Nada ocurre en aislamiento. Cada sonido, cada número, cada palabra es parte de una sinfonía cósmica en la que todos estamos inmersos. Por eso, en las antiguas escuelas griegas, se enseñaba que las palabras sagradas podían alterar la armonía universal. No se trataba de supersticiones, sino de comprender que la vibración emitida por el ser humano podía afinar o desafinar la melodía de su propia vida, igual que las cuerdas de un instrumento necesitan ser tensadas en la medida justa para producir la nota perfecta. Y no fueron solo los griegos. Desde tiempos remotos, en la India se transmitieron los mantras, sonidos vibratorios que atraviesan el cuerpo y el alma. Cada sílaba fue concebida no como un simple sonido, sino como un código. Al pronunciarlos, no solo se canta, se activa una frecuencia que dialoga directamente con la estructura energética del ser humano. Los mantras eran, y siguen siendo, llaves que abren puertas invisibles en nuestra conciencia. De la misma manera, los chamanes de diferentes pueblos indígenas han utilizado cantos y palabras rituales para entrar en estados alterados de percepción, sanar enfermedades o conectar con fuerzas de la naturaleza. Lo que para muchos parecía un simple canto, en realidad era un patrón vibratorio capaz de modificar realidades internas y externas. Lo fascinante es que todas estas culturas, aunque separadas por miles de kilómetros y distintas lenguas, llegaron a la misma conclusión. El lenguaje no nació como un invento humano aislado, sino como un reflejo del lenguaje primordial del universo. Cada palabra pronunciada con conciencia es una réplica de ese lenguaje original que sostiene las estrellas, los océanos y la vida misma. Aquí es donde aparece una enseñanza crucial. La verdadera medida de una palabra no se encuentra en su extensión o en su forma, sino en la energía que transporta. Una frase vacía, repetida sin intención, se disipa como humo en el aire. Pero una frase pronunciada con pureza, con certeza y con conexión al corazón, se convierte en un puente entre lo invisible y lo visible, entre lo posible y lo manifestado. Cuando reconoces esto, descubres que hablar no es un acto trivial. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla cargada de vibración, una semilla que puede germinar en abundancia, amor y bienestar, o en miedo, limitación y sufrimiento. El poder creador del lenguaje no distingue entre lo que deseas y lo que temes, responde a la vibración que le entregas. Los maestros espirituales de todos los tiempos lo supieron, y por eso cuidaban lo que pronunciaban, porque entendían que cada palabra es un acto de creación, un decreto que deja huella en el tejido de la realidad, y es aquí donde comenzamos a acercarnos a un punto crucial. Existe una frase que concentra este principio de forma pura y directa, una frase que no solo recuerda que somos parte de este lenguaje sagrado, sino que nos invita a hablar como el universo mismo. Ahora descubrirás cuál es esta frase y por qué fue custodiada por los sabios durante siglos como una llave capaz de abrir las puertas de la creación consciente. Después de recorrer el camino que nos dejaron las antiguas civilizaciones y comprender cómo las palabras son vibración creadora, llegamos al corazón de este viaje. Porque no se trata solo de reflexionar sobre el poder del lenguaje, sino de experimentar ese poder en carne propia. Y todo comienza con una frase que ha sido custodiada, repetida en templos, transmitida en susurros de maestro a discípulo, y que aún hoy conserva intacta su fuerza. Una combinación de palabras tan precisa que actúa como una llave maestra capaz de conectar tu conciencia individual con la conciencia universal. Esa frase es: con el poder de la divina presencia de Dios en mí, yo soy el yo soy. Decreto, declaro y afirmo que estas palabras no son simples sonidos, no son una fórmula mágica para repetir mecánicamente esperando que algo ocurra. Son una activación profunda, una afirmación que trasciende el ego y despierta la chispa divina que habita en cada ser humano. El misterio está en el yo soy. Cuando dices yo soy, no estás hablando desde tu personalidad limitada ni desde tus miedos cotidianos. Estás reconociendo que tu esencia es una extensión indivisible de la fuente creadora. Es como si el universo mismo hablara a través de tu voz. Cada vez que pronuncias yo soy, algo dentro de ti se alinea con la totalidad. Es como un recordatorio vibracional de tu verdadera identidad. No eres un ser separado, no eres una casualidad, no eres un accidente en el tiempo. Eres conciencia manifestándose en forma humana. Y al decir yo soy el yo soy, activas la certeza de esa unión eterna con lo divino. Pero la frase no se detiene ahí. Después de reconocer el poder de la divina presencia y declarar yo soy, llega el momento de decretar, declarar
y afirmar. Cada uno de estos pasos es un peldaño en la escalera de la creación. Decretar es emitir una orden sagrada al campo cuántico, como un rey que firma una ley inmutable. Declarar es hacerlo visible, como un faro que irradia tu intención hacia todo el universo. Afirmar es sostener esa vibración en tu corazón y en tu mente, sellándola para que nada la disperse. Cuando completas la frase con lo que deseas, salud perfecta, amor verdadero, prosperidad abundante o cualquier manifestación que tu alma necesite, ya no estás pidiendo, ya no estás esperando. Estás asumiendo que eso que pronuncias es real y que ya existe en el plano de lo invisible. La magia de esta frase no está en repetirla muchas veces como si fueran palabras vacías. Su poder está en la conciencia con la que la invocas, en la claridad de tu intención y en la vibración de tu corazón. Siembra la frase en un terreno árido y nada ocurrirá. Pero si la plantas en la tierra fértil de la fe y la coherencia, germinará con la fuerza de un milagro. En este instante, tal vez lo estés sintiendo. Una frase que parece tan sencilla, pero que lleva dentro de sí siglos de sabiduría. Una frase que abre la puerta de la manifestación consciente y que, cuando la pronuncias con profundidad, transforma no solo tu presente, sino el rumbo entero de tu destino. En los próximos minutos, descubrirás cómo esta frase reorganiza tu campo energético y por qué, cuando la usas con conciencia, se convierte en la llave que despierta tu poder creador. Ahora que conoces la frase, surge la gran pregunta: ¿qué ocurre realmente cuando la pronuncias con conciencia? Porque no basta con repetirla mecánicamente. Su poder no se encuentra en la cantidad de veces que la digas, sino en la vibración interna que despierta en ti. Cada vez que pronuncias esta frase, generas un pulso vibratorio que atraviesa tu campo energético. Es como lanzar una piedra en un lago. Las ondas se expanden más allá de lo que alcanzan tus ojos. Así funciona también tu palabra. El sonido, unido a la intención, viaja hacia planos invisibles y comienza a reorganizar las estructuras de tu realidad. Aquí es donde aparece la verdadera magia. No hablamos de magia como un truco superficial, sino de magia en su sentido más antiguo, la capacidad de influir en la materia a través de la conciencia. Cuando dices con convicción, yo soy el yo soy, tu energía se ordena, tus pensamientos encuentran coherencia y el universo responde a esa claridad. Los tres verbos que acompañan a la frase, decretar, declarar y afirmar, son la base de su fuerza. Decretar es hablar como un creador, no como alguien que ruega. Es emitir una orden al campo cuántico, una instrucción que no admite duda. Declarar es hacerlo público frente al universo. Es encender un faro, un anuncio energético que irradia tu intención hacia todas las direcciones. Afirmar es sostener en tu mente y en tu corazón la certeza de que ya es real, como si estuvieras sellando esa vibración para que no se disperse. Este proceso convierte tus palabras en un contrato energético con el universo. No se trata de pedir desde la carencia, sino de asumir desde la abundancia. No es rogar, es recordar. No es esperar, es recibir. Cuando completas la frase con tu deseo, sea salud, prosperidad, amor o cualquier otro anhelo profundo, estás escribiendo una nueva línea en el guión de tu existencia. En ese momento, dejas de ser un buscador de milagros y te conviertes en el milagro mismo. La clave está en la coherencia vibratoria. Una frase pronunciada desde la duda apenas genera un eco débil, pero una frase pronunciada desde la certeza se convierte en un trueno que resuena en todas las dimensiones. Imagina por un instante que cada palabra que pronuncias es una chispa. Muchas se apagan antes de iluminar nada, pero esta frase, cuando nace de un corazón alineado, se enciende como un fuego capaz de abrir un amanecer dentro de ti. Y aquí está lo más revelador: no hablas como un ser separado del universo. Cuando dices, yo soy el yo soy, hablas como el universo mismo, reconociendo tu verdadera naturaleza creadora. Ahora descubrirás el nivel más profundo y oculto de este secreto, lo que marca la diferencia entre quienes logran resultados milagrosos y quienes apenas ven cambios. Hasta ahora, hemos comprendido que esta frase metafísica es una llave capaz de abrir la puerta hacia una nueva realidad. Sin embargo, existe un nivel más profundo que suele pasar desapercibido para la mayoría. Un nivel oculto que explica por qué algunas personas logran resultados casi milagrosos, mientras que otras apenas perciben cambios. El poder de la frase no se encuentra únicamente en su sonido ni en su estructura, sino en la coherencia entre lo que dices y lo que eres.
Si tu voz afirma con fuerza, yo soy abundancia, pero tus pensamientos y acciones diarias están impregnados de miedo, de carencia o de duda, esa vibración se rompe. Es como sembrar una semilla en tierra fértil y después regarla con veneno. Jamás florecerá. Aquí radica el segundo secreto. No basta con pronunciar la frase, es necesario vivirla. Esto significa que cada palabra debe estar sostenida por una vibración interna en sintonía con lo que decretas. Si afirmas amor, pero actúas desde la crítica y la hostilidad, tu frecuencia contradice lo que intentas crear. Si decretas paz, pero alimentas pensamientos de conflicto, el universo no encuentra armonía en tu pedido. Los sabios del pasado lo expresaron de manera sencilla: no pronuncies el nombre de lo sagrado en vano. Y con esto no hablaban de supersticiones, sino de vibración. Decían, no uses la palabra creadora desde un lugar de miedo, de resignación o de duda, porque en ese estado, el eco que envías al universo es débil e inconsistente. Cada vez que pronuncias la frase, lanzas un patrón de energía hacia el campo invisible. Allí actúan leyes universales que no fallan. La ley de la atracción, la ley de la correspondencia y la ley de causa y efecto. Estas leyes funcionan como ingenieros invisibles que ensamblan, paso a paso, la realidad que has decretado. Pero su trabajo depende de tu coherencia. Si durante el día tus acciones, tus emociones y tus pensamientos contradicen lo que has afirmado, el patrón energético se rompe y la realidad que buscas se desdibuja. La frase deja de ser una llave maestra y se convierte en un sonido vacío. Los místicos enseñaban a vivir como si lo deseado ya fuera un hecho. No se trataba de un juego mental, sino de un ejercicio vibracional. Caminar, hablar y decidir como si lo que afirmaste ya estuviera presente. Esa es la diferencia entre quienes ven cambios superficiales y quienes transforman su existencia. Entiende algo muy importante: el tiempo, en este nivel, no es un enemigo. A veces lo que llamamos retraso es simplemente un ajuste invisible, en el que el universo organiza personas, circunstancias y caminos para que lo que pediste llegue de manera perfecta. Desesperarse en ese intervalo es como arrancar una planta porque aún no dio fruto. Por eso, el segundo nivel del secreto es la coherencia. No basta con repetir, yo soy. Debes habitar esa frase, sentirla, actuarla, vivirla. No es solo decir, es encarnar. Y cuando eso ocurre, el universo ya no tiene otra opción que reflejarlo en tu realidad. Enseguida descubrirás 6 claves prácticas que te ayudarán a aplicar esta frase con éxito y a integrarla en tu vida diaria como un verdadero acto de transformación. Ahora que comprendes el secreto oculto detrás de la frase, llega el momento más importante: cómo aplicarla de forma correcta en tu vida diaria. Porque no se trata de repetir palabras como un ritual vacío, sino de convertirlas en un acto consciente que transforme tu vibración y tu realidad. Los sabios nos dejaron 6 claves prácticas, 6 puertas que, al abrirlas, permiten que esta frase se convierta en un verdadero canal de poder. 1. Crea un santuario interno. Antes de pronunciar la frase, prepara tu interior. No basta con decirla en medio del ruido mental, de la prisa o de la distracción. Detente un instante, respira profundamente, silencia el torbellino de pensamientos y entra en ti. Imagina tu interior como un templo sagrado y cada palabra como un incienso que se eleva hacia dimensiones superiores. Si tu mente es un lago agitado, el eco de la frase se dispersará, pero si tu interior es un lago en calma, la vibración resonará con nitidez en el universo. 2. Entra en estado de presencia plena. Las palabras pronunciadas sin atención son solo sonidos. Las pronunciadas desde la presencia se convierten en rayos de luz. Cuando digas la frase, hazlo como si cada palabra fuera un latido de tu alma. Cierra los ojos, siente cómo cada sílaba recorre tu cuerpo y permite que tu energía se funda con la vibración de esas palabras. En ese instante, no repites, encarnas. 3. Une emoción e imagen. El universo responde a vibraciones completas. La emoción es el combustible, la imagen es el mapa y la frase es el vehículo. Cada vez que pronuncies la frase, acompáñala con una visión clara de tu deseo ya manifestado. Imagina los detalles, los colores, los sonidos, los aromas, la sensación de vivirlo ahora mismo. Une esa imagen con la emoción correspondiente: alegría, gratitud, plenitud, y verás cómo la vibración se amplifica. 4.
Elimina contradicciones diarias. No puedes sembrar una intención en la mañana y arrancarla con pensamientos opuestos durante el día. Decir la frase y luego caer en quejas, miedos o hábitos destructivos es como encender una fogata y apagarla con agua. Observa tu lenguaje, tus emociones y tus actos. Pregúntate constantemente, ¿están en sintonía con lo que afirmé? La coherencia no es opcional, es la base que sostiene todo decreto creador. 5. Practica el desapego creativo. Después de pronunciar la frase, entrégala. No la retengas con ansiedad, ni la desentierres cada día para ver si ya funcionó. El desapego no significa indiferencia, significa confianza. Es como plantar una semilla y permitir que la tierra haga su trabajo. Suelta tu afirmación con la certeza de que ya está en marcha y deja que las fuerzas invisibles se ocupen de la manifestación. 6. Gratitud anticipada. Termina siempre con gratitud. Agradece como si lo que pediste ya hubiera llegado. La gratitud es un sello vibratorio que cierra el circuito energético y confirma al universo, esto ya está hecho, y lo que agradeces de antemano se acelera en manifestarse. La gratitud convierte la espera en certeza y la certeza en realidad. Cuando integras estas 6 claves, la frase deja de ser un conjunto de palabras y se transforma en alquimia viva. No solo modifica tu mundo externo, también transforma lo más profundo de tu ser. Porque cada repetición consciente no solo es un acto creador, es un recordatorio de quién eres realmente. Un canal de la fuerza infinita que sostiene todo lo que existe. En los próximos minutos descubrirás el propósito más profundo de esta práctica, aquello que va más allá de obtener resultados externos y que conecta con el sentido mismo de tu existencia. Llegados a este punto, ya sabes que la frase metafísica más poderosa del mundo no es un simple conjunto de palabras. No es un conjuro ni una fórmula secreta que promete resultados mágicos inmediatos. Es mucho más. Es un recordatorio, un espejo, una llave que te conduce hacia el propósito más profundo de tu vida. Recordar quién eres en verdad. Cuando pronuncias esta frase, no solo estás pidiendo salud, prosperidad o amor. Estás activando dentro de ti la conciencia de unidad con lo divino. Estás afirmando que no eres un ser separado, débil o carente, sino una chispa eterna de la fuente creadora. Cada vez que dices, yo soy el yo soy, estás derribando las murallas invisibles de la ilusión y reafirmando tu verdadera identidad. Y aquí se encuentra el propósito más grande. No se trata de usar estas palabras solo para cambiar tu mundo externo, sino para transformarte a ti mismo desde adentro. Porque cuando tu vibración cambia, cuando tu corazón se alinea con lo infinito, todo lo demás comienza a reflejar esa armonía. Imagina tu vida como una sala oscura. Tus pensamientos, tus emociones y tus palabras son chispas que intentan iluminarla. Muchas se apagan antes de encender nada, pero esta frase, cuando la pronuncias con conciencia, no solo prende una vela, abre ventanas que dejan entrar la luz de un amanecer nuevo. El universo no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Si tu corazón y tu mente sostienen con firmeza la visión de lo que deseas, la realidad se ajusta para reflejarlo. No es poesía, es ley. Ley que los sabios antiguos conocían y que la ciencia moderna apenas empieza a rozar en sus estudios sobre vibración, energía y conciencia. El propósito profundo de esta frase no es que recibas milagros, es que te conviertas en el milagro, que dejes de sentirte alguien que suplica y pases a reconocerte como un creador consciente. Que dejes de vivir atrapado en la ilusión de la separación y despiertes a la certeza de que ya eres, aquí y ahora, una manifestación de lo divino. Por eso, cada vez que pronuncias esta frase con emoción, con coherencia y con gratitud, no solo estás decretando una nueva realidad, estás reescribiendo el guión invisible de tu destino. Estás eligiendo vivir como un ser despierto, como un alma que recuerda su propósito y camina en armonía con la totalidad. Y este es el verdadero tesoro, comprender que la frase no es un truco para obtener cosas, sino un puente hacia la verdad de tu ser. Un puente que, una vez cruzado, ya no te permite volver a vivir de la misma manera. Porque cuando recuerdas quién eres, cuando encarnas el yo soy, tu vida deja de ser una búsqueda y se convierte en una expresión constante de plenitud. Hoy has recibido algo más que información. Has recibido una llave dorada que abre puertas invisibles, una llave que conecta tu voz humana con el lenguaje eterno del universo. Pero recuerda, una llave no tiene valor si nunca te atreves a girarla.
La frase, con el poder de la divina presencia de Dios en mí, yo soy el yo soy. Decreto, declaro y afirmo que es una invitación a vivir como un creador consciente. No es repetir por repetir, es hacerlo con fe, con emoción y con coherencia. Es sembrar con tu voz y cosechar con tu corazón. Al usarla, no estás esperando milagros externos. Tú mismo te conviertes en el milagro, porque la verdadera transformación no ocurre fuera, sino dentro de ti. Y cuando tu vibración interna cambia, el universo entero comienza a reflejar ese cambio en tu vida. Te invito a practicarla cada día. Al despertar, para abrir tu jornada con claridad y propósito. Antes de dormir, para impregnar tu inconsciente con su poder creador. Y en cualquier momento en que tu alma necesite recordar quién eres en verdad. Hazlo no como un ritual vacío, sino como un acto sagrado. Pronuncia cada palabra con presencia, acompáñala de gratitud y suéltala al universo con confianza. Lo que decretes desde el yo soy ya está en marcha, aunque aún no lo veas. Y ahora quiero decirte algo muy importante. Si este mensaje resonó en tu interior, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quienes sientas que necesitan recordar su poder creador. Dale me gusta a este video si sientes que ha encendido algo en tu corazón. Y suscríbete para seguir explorando juntos los misterios y enseñanzas que nos conectan con la esencia de la vida. Cada persona que despierta a este poder eleva la vibración colectiva. Y ese es el verdadero milagro. Un mundo donde cada ser humano reconoce que no es un espectador pasivo, sino un creador consciente de su destino. Hoy tienes la llave en tus manos. La pregunta es, ¿te atreves a abrir la puerta? Deja en los comentarios. Yo soy el yo soy. Porque al escribirlo, no solo lo declaras, lo afirmas y lo sellas en el campo de la creación.